el tema de la caracterización morfométrica de la microcuenca hidrográfica Wari y también la extracción de datos del área utilizando productos Pisco. Mi nombre es Yesenia Contreras Wincho, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Profesional Académica Ingeniería del Medio Ambiente y Desarrollo. El curso que estoy llevando es Hidrología y Cuencas con el catedrático Quispe Arellano Jonathan Hilario. En el contenido de esta exposición vamos a dar a conocer la ubicación de la microcuenca, también la parte teórica, la parte práctica, el proceso de la delimitación, que es usando el programa con el que hemos realizado, que es QGIS, la presentación del área de la microcuenca, en este caso de la microcuenca Wari, que se va a llevar en 3D, utilizando un formato, y el formato es el QGIS 2TH-REGS. Lo que otro es que nos va a dar la lista de los parámetros. También vamos a hablar sobre los datos de Pisco, la extracción de datos, resultados en gráficos y por último las tablas dinámicas. Vamos a dar inicio a esta exposición con esta frase que busca concientizar a las personas para tener en cuenta sobre el calentamiento global. Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un reflejo de lo que nos están haciendo a nosotros mismos. Con esta frase voy a dar inicio a la exposición del día de hoy. Bien, vamos a dar inicio a la ubicación de la microcuenca Wari. En este caso me he apoyado con el programa que es Google Earth, y en la cual me va a indicar la ubicación exacta de la microcuenca. Podemos observar que la microcuenca de Wari está en el departamento de Junín, en la provincia de Yauli. Bien, voy a explicar sobre los parámetros geomorfológicos de la cuenca. En este caso tenemos que es el área de la cuenca. Después tenemos el sistema del drenaje, donde están el orden del cauce, la razón de la bifurcación, y también tenemos la declividad de los terrenos. Dentro de esto está la pendiente media de la cuenca y el otro que es el coeficiente de masividad. En el coeficiente de masividad están los resultados, y estos resultados nos dan que es las cumbres altas o también puede ser que cumbres bajas. También tenemos la frecuencia de los ríos. Dentro de esto nos lleva a lo que es la elevación del terreno. En la elevación del terreno está lo que es la altitud media de la cuenca, la curva ipsométrica, que nos da a conocer qué tipo de río es, si es joven, si es maduro. El polígono de frecuencia de altitud, eso representa el eje de las coordenadas. También presenta el porcentaje del área, que es de la cuenca, y el eje de las abscisas. Lo otro que es la densidad del drenaje. En la densidad del drenaje está la suma de las longitudes del río, y también está lo que es la división de la misma área. En la forma de la cuenca nos dice que hay para identificar los parámetros que están asociados con el área, con el perímetro y la longitud del cauce. Bien, ahora todo esto vamos a llevarlo a la parte de práctica. En este caso yo he delimitado de la microcuenca que es Wari. En la microcuenca Wari, ¿dónde está ubicado? Eso se ubica en el departamento de Junín, en la provincia de Yauli, en el distrito de Andaichagua. Las coordenadas de esta microcuenca es de 411.155 y de 871.481. Este río Wari está desembocando en el río Mantaro. Ahora vamos a pasar a dar los procesos para poder delimitar la microcuenca.
Primeramente debemos de descargar el programa que es QGIS para poder ejecutar todo este proceso y también ingresar a la plataforma de Allos Pulsar. ¿Para qué? Para poder descargar el DEM del punto donde vamos a trabajar nosotros. Y una vez descargado esto, recién vamos a poder llevar al programa que es QGIS. En este programa nos permite, el Allos Pulsar nos permite de una u otra manera delimitar, nos da un DEM ya que es recortado en una alta resolución y con esto podemos trabajar fácilmente en el programa QGIS. Para poder delimitar debemos de guardar todos los archivos descargados del Allos Pulsar en el disco local C. Una vez realizado todo este proceso, nos pasamos a trabajar solo con el programa QGIS para poder delimitar la cuenca. En el programa QGIS debemos insertar nuestros ríos. En este caso yo descargué los ríos de todo Junín para poder así con una mayor facilidad ubicar mi río y mi punto para poder delimitar la cuenca. Una vez hecho esto, doy por ejecutar los modelos que me dan de los datos que he descargado de Allos Pulsar y así ubicar mi punto fácilmente con los datos que he descargado de Ríos Junín. Una vez ubicado mi punto, doy por ejecutar a los modelos y me da delimitado mi cuenca. Y dentro de eso yo puedo ver que en las capas me da las curvas de nivel, me dan el cauce, me dan los ríos y por último me dan mi microcuenca delimitado. Bien, una vez delimitado en el QGIS, ahora vamos a pasar a delimitar, pero en el formato de 3D. Para esto, lo primero que debemos de hacer es fijarnos si tenemos instalado el complemento que es el QGIS2THREX. ¿Para qué vamos a instalar este complemento? Para poder realizar el modelo en 3D, así como lo están observando ustedes en pantalla. Lo tenemos de dos maneras. Una vez terminado la delimitación en el 3D, vamos a pasar a dar la clasificación de parámetros de la microcuenca Wari. Una de la clasificación que nos da es que su drenaje es moderada. También la clasificación lo que nos da es que es montañosamente. Y lo otro es que es muy ensanchada. El tipo de patrón que tiene este río es déntrico y según la curva hipsométrica que nos da a conocer que la microcuenca de Wari es río maduro. La forma que tiene este río es la forma exorreica. Bien, ahora les voy a dar a conocer una infografía sobre la microcuenca Wari que está hecho a base del programa que es Hidrocal 2. Gracias a este programa hemos podido, como ustedes pueden observar, que nos están dando unos cuadros estadísticos que se ha realizado con el Hidrocal. Nos dan que son los parámetros, en los parámetros nos indican el área de la cuenca, nos dan el perímetro, longitud, el cauce, nos dan también la altitud, nos da el ancho, o sea, nos identifica todas las partes estadísticos y los datos de esta microcuenca. Por otro lado también podemos observar lo que es la curva hipsométrica. Y como ya les había mencionado, esta curva nos identifica a qué tipo de río es esta microcuenca, ¿no? En este caso es un río maduro. Y también podemos observar lo que es el cauce secundario de esta microcuenca, el área, las corrientes tributarias y la línea divisora de agua, que en este caso esa línea es el borde de toda la microcuenca. Ya bien, ahora vamos a trabajar con el programa que es RStudio. Para poder trabajar con esto, primeramente debemos de instalar el programa RStudio y como complemento el programa R. Una vez hecho esto, vamos a plasmar en esto lo que es
vamos a descargar todos los datos de Pisco para poder trabajar con este programa. Y vamos a instalar 3 paquetes, que es el NSDF4, el raster, el RGDAL, y los 2 libraries, que es el NSDF4 y también el raster. Con estos complementos vamos a poder trabajar y desarrollar estos cuadros que nos están mostrando en la pantalla. Bien, ahí pueden observar los resultados que tenemos. En este caso, los resultados que he obtenido es de la precipitación diaria de la microcuenca Wari y la precipitación mensual. En la diaria nos da el rango que es de 0 hasta el 31, y en la precipitación mensual el rango es lo que va desde 0 hasta hasta el 166. Y estos otros datos es de la temperatura mínima y la temperatura mínima anual y la temperatura mínima mensual. Como vemos aquí, los rangos tenemos para la temperatura mínima, que es del 1.5 hacia el 2.8, y en la temperatura mínima mensual tenemos que es desde el -4 hasta el 6. Bien, los otros datos que nos muestran en pantalla es la temperatura máxima anual y la temperatura máxima mensual. En este caso, para la temperatura máxima anual es del rango de 16, que va hasta el 18. En la temperatura mínima tenemos desde el -7 hasta el 7, desde el -8 hasta el 7. Ahora podemos observar los cuadros estadísticos de la temperatura máxima diaria y la temperatura media anual. En este caso, para la máxima mensual nos da el rango desde el 13 hasta el 20, y en lo que es media anual nos da desde 9 hasta el 22. Bien, ahora tenemos los gráficos de temperatura media anual, que en este caso nos da el rango desde 9 hasta el 10, y la temperatura media mensual, que nos da desde 6 hasta el 12. Ya, y ahora tenemos los cuadros de la temperatura media diaria, que nos da el rango que es desde el 5 hasta el 13, y en los últimos dos que nos son de la evapotranspiración, que en este caso en la potencial diaria nos da el rango desde el 1 hasta el 12, y en la evapotranspiración mensual nos da el rango desde 43 hasta 83. Ahora vamos a mostrar los resultados de los datos de Pisco, que es del programa RStudio. Como podemos observar, ahí tenemos las tablas dinámicas de la precipitación diaria y también de la precipitación mensual. Ya, ahora estamos observando los resultados, los cuadros dinámicos de la temperatura mínima anual, de la temperatura mínima mensual. También tenemos aquí la temperatura mínima diaria y la temperatura máxima anual. Ahora está la temperatura máxima mensual, la temperatura máxima diaria. Estos resultados son de la temperatura media anual, la temperatura media mensual. Ya, aquí tenemos los resultados de temperatura de media diaria y la evapotranspiración diaria. Y por último tenemos los resultados de la evapotranspiración mensual. Como han visto, todos estos resultados han sido llevados al Excel y elaboradas en tablas de dinámicas que he realizado. Todos estos resultados me han salido del programa que es RStudio. Ya, ahora vamos a finalizar esta exposición. Voy a dar unas 2 conclusiones. Primeramente, hemos podido observar y de otra manera hemos podido desarrollar que estos programas nos facilitan mucho a nosotros para poder sacar algunos datos de los ríos, ¿no? Ya que es muy fácil y muy confiable. Bien, aquí pueden observar, estos son las referencias bibliográficas de la cual nos ha servido mucho para poder desarrollar, para delimitar esta cuenca, para descargar los programas que es el QGIS, el RStudio, para descargar el Hidrocal, también para poder descargar datos como el ALOS Pulsar, el DEM y todas esas cosas.
están aquí en esta referencia bibliográfica. Bien, eso sería todo de la exposición de la delimitación de la microcuenca del río Guari y muchas gracias.